¿Qué pues, Queen, que te dejaron sin Baby Yoda? Christopher.
Buenas tardes. ¿Qué tal, profe? Buena tarde. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted qué tal? Bien, también aquí a la carrera, mira. Voy a abrir la presentación. ¿La tienen en pantalla? Sí, profe. Ok, déjenme paso hasta el final. Listo. Ok, bien. Bueno, ayer nos quedamos en el tema de analizar todavía, revisando qué sucede cuando tenemos una situación de que, bueno, en un proceso de solidificación, cuando tenemos un núcleo muy pequeño, o bueno, más bien tenemos un radio crítico donde un núcleo o puede ser estable o puede ser inestable. ¿Cuál es la cuestión? Pues bueno, depende principalmente del tamaño de ese núcleo, de esa primera esferita sólida que se está conformando. Mencionamos las siguientes condiciones o consideraciones el día de ayer. Primera consideración, cuando el sólido es muy pequeño, cuando tiene un radio menor al crítico, pues lo que sucede es que se va incrementando la energía libre de Gibbs, o el delta G, y eso propicia que la fase no sea estable porque estamos en un valor energético muy alto, muy positivo. Estamos hasta arriba, digamos, de la montaña, por decirlo de esta forma, en la curva. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos estar en un estado estable, un estado de menor energía. Y surge ahí la segunda consideración, la última que escribimos, que nos dice que cuando el sólido pues, tiene un radio mayor al crítico, lo que sucede es que la energía total del sistema se va a reducir y vamos a tener, por lo tanto, un sólido estable. Hablamos de dos consideraciones también, o bueno, de que este concepto, este proceso lo vamos a conocer como nucleación. Y tenemos dos consideraciones también. Podemos tener una nucleación homogénea, que podríamos decir se trata de una nucleación sin defectos, una nucleación donde se va a estar conformando un núcleo completamente esférico. Pero la realidad pues no es así. La realidad es que vamos a tener una interfase adicional o una fase adicional, una fase sólida. Puede ser un recipiente que contenga pues esa fase líquida. Y al momento de que, pues bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, visto desde arriba o desde una sección lateral, pues tenemos un lingote, vamos a decir. ¿Qué vamos a verter? Pues en este lingote pues vamos a verter acero o metal fundido, metal líquido, de tal forma que, pues bueno, aquí ya vamos a tener una fase sólida, por ejemplo, el lingote. Vamos a tener una fase líquida en el acero fundido, por ejemplo. Y cuando empieza a solidificar, pues este acero fundido, pues vamos a tener un primer núcleo. Pero resulta que vamos a tener una transferencia de calor, pues en un sentido del centro hacia el exterior. El centro siempre se va a mantener pues más con una mayor temperatura. Las paredes son las que se van a enfriar en primera instancia. ¿Y qué va a pasar? Que los núcleos
se van a empezar a formar, pero en estas paredes. Salen todas las paredes del lingote. Por diferencia de temperaturas, por diferentes gradientes de temperatura entre el lingote y y el metal fundido. Y resulta que en la realidad pues ya no estamos conformando una esfera completamente sólida, una esfera, perdón, completamente esférica más bien. Esto que vimos en primera instancia se refiere a una nucleación homogénea, una nucleación ideal simplemente. Pero ya en la realidad lo que va a ocurrir es tener pues ahora una interfase sólida también. ¿Y qué va a pasar? Que pues bueno, vamos a tener pues un sistema sólido que me va a representar el lingote. Vamos a tener pues una fase líquida que me va a representar al metal fundido. Una fase sólida nuevamente, que es el metal solidificado. Y resulta que pues bueno, si nosotros hacemos pues un zoom, digamos, a alguna sección adyacente pues al lingote, resulta que vamos a tener algo como esto, algo como lo que tenemos en el número 2. Vamos a tener pues un pequeño, ya no una gota como lo veíamos en cinética, sino no ahora una gota, sino más bien un sólido, pero una fase a final de cuentas diferente, con una forma semiesférica. ¿Y qué va a pasar? Que bueno, también vamos a tener pues diferentes interfaces en esta sección, en las cuales nosotros podemos calcular las energías interfaciales y poder relacionarlas con la energía libre de Gibbs. Esa es una nucleación heterogénea y es a partir de imperfecciones. Puede ser que a lo mejor existan, no sé, alguna serie de partículas que no necesariamente se encuentran solidificadas, que sirvan como puntos de nucleación. Pero ya la consideración energética pues llega a cambiar. ¿Sale? Poco a poco lo vamos a ver. Ahorita seguimos con la homogénea. Vamos a determinar por ahí el radio crítico. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a escribir directamente nucleación homogénea y vamos a dar el concepto. Me dicen más bien si puedo cambiar. Ok. Bueno, retomando lo que habíamos visto, sin embargo vamos a poner el título de nucleación homogénea. Solamente les comentaba, ¿no?, que también hay otro tipo de nucleación. Terminando esta la vamos a ver. Vamos a ponerle aquí simplemente nucleación homogénea. Y nucleación homogénea, pues vamos a escribir el concepto. Vamos a poner acá que cuando el líquido es subenfriado, cuando el líquido o una fase líquida es subenfriada, lo suficiente por debajo de su temperatura de solidificación, lo suficiente por debajo de su temperatura de solidificación,
vamos a poner, se favorecen dos factores. Se agrupan los átomos para formar embriones, vamos a ponerle acá. Se agrupan los átomos para formar embriones. Se refiere a núcleos sólidos, pero muy pequeños, demasiado pequeños. Núcleos sólidos muy pequeños, un embrión, es la primera aglomeración de átomos para empezar a generar pues, el proceso de formación de arreglo cristalino para formar una estructura sólida. Y vamos a poner también abajo el otro factor que ocurre, aparte de que los átomos se agrupan en embriones. Hay una mayor diferencia en la energía libre de volumen entre el líquido y el sólido. Se genera una mayor energía de volumen entre el líquido y el sólido. ¿A qué se refiere? Pues bueno, hay un primer núcleo, hay un primer embrión conformado por átomos que se están aglomerando, y una vez que esos átomos pues se están aglomerando, se están agrupando para formar estructuras cristalinas, pues se genera ahora pues dos fases, ¿no? Aunque el núcleo, un embrión demasiado pequeño, pues está formando, se está agrupando, pues lo que va a suceder es que vamos a tener una energía de volumen o se va a generar ya un factor de delta G de acuerdo con lo siguiente. G2, que sería pues la fase sólida, menos G1, que representaría a la fase líquida. Y esa energía pues en realidad representa pues una diferencia de energías de volumen. Quizá no es muy grande, ¿no? Ese cambio de volumen con relación a, bueno, en comparación del líquido con el sólido. Sin embargo, pues se empieza a generar. Ahora, algo importante que no había mencionado. Mencionamos que se requiere un radio crítico, ¿sale? Hay un radio crítico en el cual si el radio del núcleo que se está formando es menor, resulta que no hay estabilidad. Necesitamos cruzar ese punto crítico, ese radio crítico, para tener ya una adecuada estabilidad en el sólido y empieza a crecer. Pero más bien, hasta este momento no hemos mencionado que ese radio crítico se puede mover, o cambia más bien, es variable en realidad. Depende de ciertas condiciones. Una de ellas es la temperatura de enfriamiento. Y bueno, no necesariamente la temperatura de enfriamiento, sino más bien el incremento o la reducción de temperatura. Existe una línea, digamos, pues de transformación. Por ejemplo, nosotros podemos tener una línea de transformación de líquido a sólido. Suponemos que esta es una, vamos a ponerle temperatura de, pues no sé, de enfriamiento o de transformación para enfriamiento. Resulta que en la parte superior o hacia arriba, pues vamos a tener una fase líquida. Y cruzando esta línea en la parte inferior, pues vamos a tener una fase sólida. ¿Qué va a pasar? Pues no es lo mismo que yo tenga simplemente
un delta de temperaturas pues muy pequeños, vamos a ponerle aquí delta T, obviamente cruzando la línea de transformación. Necesitamos cruzar esa línea de transformación para indicarle, pues, bueno, más bien para que se empiece a generar este proceso de agrupación de los átomos. Aquí vamos a tener un delta T muy pequeño, no sé, imagínense que si tenemos agua, por ejemplo, se encuentra esa agua a 10 Celsius y queremos pues congelarla o transformarla a un estado sólido, pues podemos llevarla hasta una temperatura de 0 Celsius, por ejemplo, o un poco más abajo, -1 grados. Más o menos pues existirá una diferencia de 10 grados, ¿no? 10 grados Celsius, en ese ejemplo que les pongo. Pero ahora, ¿qué sucede si la temperatura del líquido pues es mucho más alta? A lo mejor se encuentra a una temperatura de 50, por ejemplo, 50 Celsius. Y quiero llevar este proceso de transformación hasta el punto de solidificación, hasta 0 Celsius, por ejemplo, pues voy a tener un delta T mucho mayor. Bueno, esto vamos a llamarle 1 y este vamos a llamarle 2. ¿Sale? La finalidad es la misma, pero el incremento en cada temperatura, o el decremento más bien, pues es diferente. Resulta que delta T2 pues es mucho mayor a delta T1. ¿Sale? Esto pues he conocido como subenfriamiento. Cuando cruzo por debajo de la línea de transformación, pues también es un parámetro importante que me va a modificar el radio crítico. ¿Sale? Entonces, aquí pues agregamos otro concepto. El radio crítico es variable también de acuerdo a las consideraciones del enfriamiento. ¿A qué me refiero? Si queremos transformar, por ejemplo, agua líquida a sólido, a hielo, por ejemplo, no necesariamente hay un factor de radio crítico de un núcleo específico, sino que también este puede ser variable. Y bueno, nuevamente un principal factor es el delta de temperaturas que se genera durante el proceso. Entonces, pues vamos a poner simplemente aquí, después de esas dos consideraciones, se empiezan a agrupar los átomos para formar embriones. Hay una diferencia de energía de volumen entre el líquido y el sólido. Y también podemos decir que estas dos consideraciones pues cambian el tamaño del núcleo crítico, cambian el tamaño del núcleo crítico, R asterisco, cambian el tamaño del núcleo crítico en función de las condiciones de enfriamiento. ¿Cuáles son? Principalmente delta T. Y vamos a poner una notita al lado, nota. En nucleación homogénea vamos a ponerle el subenfriamiento. El subenfriamiento es suficiente, vamos a ponerle, para causar la formación de un núcleo estable. Para causar la formación de un núcleo estable.
En términos muy generales, cuando el delta T, cuando esa diferencia de temperaturas tiende a ser muy grande, y pongo una flechita aquí para indicar que cuando se incrementa este valor de delta T, pues lo que ocurre es lo siguiente. El radio crítico tiende a reducirse. Ahorita bueno, vamos a ver cómo va el tiempo. Cuando delta T se incrementa, o sea, me refiero que la diferencia de temperaturas para llevar a cabo este proceso de nucleación, no solamente hay que cruzar de una forma lenta la línea de transformación, sino más bien, digamos, pues generar una diferencia de temperaturas, pues podremos decir a lo mejor casi instantáneo. Cuando esa delta T es muy grande, pues el radio crítico tiende a reducirse. Me dicen cuándo podamos cambiar. ¿Listo? Sí. Ok. Bien. Habíamos escrito la ecuación delta G. Le escribo delta G de volumen es igual a menos 4/3 de pi por r cúbica, que va a multiplicar a delta G V, bueno, que se refiere al cambio de energía de volumen entre el sólido y el líquido. Más bien esta, la que tenemos aquí, pues representaría el cambio total en realidad. Más 4pi por r cuadrado, que va a multiplicar a sigma SL. ¿Sale? Primer factor, pues representa... El primer factor representa la energía libre de volumen, un factor negativo. El segundo factor, el positivo, representa la energía interfacial. Y vamos a poner aquí que cuando el radio crítico bueno, más bien era lo siguiente. Cuando el radio es exactamente igual al crítico, pues nosotros podemos representar a la ecuación, a la anterior, como R asterisco, R crítica. Podríamos sustituirlo en la parte superior. Vamos a hacer primero esta, antes de hacer esa sustitución, pues vamos a hacer esta consideración. Cuando R es igual exactamente al crítico, ¿qué va a pasar? Que nosotros pues vamos a tener en ese punto un cambio de energía o un cambio en el incremento de energía. ¿Con relación a quién? Pues con relación al radio. ¿Qué va a pasar si nosotros movemos el radio? Si el radio es grande, si el radio es pequeño, pues vamos a tener un cambio total de delta G. Y eso lo podemos representar como una ecuación diferencial. La diferencial de la energía o del incremento de la energía libre de Gibbs, pues con relación al radio,
pues podemos nosotros despejar, o bueno, más bien derivar la ecuación que tenemos en la parte superior. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues bueno, todo está en función o derivado con respecto de R. ¿Qué va a pasar? Pues nosotros vamos a tener inicialmente menos 4/3 de pi por R. R, pues bueno, es la variable en cuestión a derivar. Vamos a tener, si derivamos R cúbica, pues vamos a tener 3R cuadrada por delta G de volumen más 4pi. Si derivamos R cuadrada, pues vamos a tener 2 por R, que va a multiplicar a sigma SL. Estamos haciendo esa derivación con respecto al cambio de el radio. Todavía no sustituimos por el crítico, pero bueno, vamos a tomar esa consideración. Y bueno, siguiendo esta ecuación, ¿qué va a pasar? Pues bueno, aquí podemos cancelar este 3 y podemos cancelar este 3 de tal forma que la ecuación pues, nos va a quedar de la siguiente manera. Menos 4pi por R cuadrada por la diferencia de energía de volumen del sólido y el líquido más 8 veces pi por R por sigma GCSL por sigma SL. Podemos nosotros, por ejemplo, este término negativo, pasarlo del otro lado de la ecuación, sin embargo nos falta una consideración. Si nosotros asumimos que tenemos una condición de equilibrio, pues quiere decir que no vamos a tener un cambio de energía libre total, sino que el cambio de energía libre pues debería de ser igual a 0. Esta ecuación la podemos igualar a 0 asumiendo que, bueno, no vamos a tener una transformación en específico, sino más bien, ¿cómo decimos que una fase es estable? Pues bueno, si se mantiene en su mismo lugar. Si se mantiene en su mismo lugar con las mismas características y su misma posición, quiere decir que el cambio de energía libre es 0. Y entonces, el cambio de energía libre, el delta G, con relación al radio, lo podemos igualar a 0. Si con esta consideración, pues ahora mandamos del otro lado pues al término negativo, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener 8pi por R por sigma SL y esto va a ser igual a 4pi por R cuadrado. Podemos cancelar de aquí esta R, podemos cancelar una R de acá y vamos a tener lo siguiente, 8pi por sigma SL y esto va a ser igual a 4pi por R. Lo que nosotros queremos es el radio, entonces el radio va a ser igual a 8pi por sigma SL dividido entre 4pi. Y de aquí, pues bueno, simplemente simplificando, nos va a quedar lo siguiente. R va a ser igual a 2 por sigma SL y nada más. Hay algo que me faltó y que omití. Por ahí a ver si lo pueden arreglar. Aquí me falta un delta G de volumen. Aquí me falta un delta G de volumen. Perdón, es del otro lado. Es de este porque lo mandamos positivo. Este es el delta G de volumen, delta G de volumen. Acá deberíamos de tener un delta G de volumen. Y esto debe ser dividido entre un delta G de volumen. Este es el radio. Pero como estamos asumiendo pues una condición crítica, sale ya para finalizar. Asumiendo que R es igual a R crítico justo en el momento donde se empieza a dar la estabilidad,
pues R crítica va a ser igual a 2 veces la energía interfacial del sólido y el líquido, dividido entre la diferencia de energías libres de volumen de cada fase. Esta ecuación representa el radio crítico de un núcleo bajo una consideración de nucleación homogénea. Radio crítico en nucleación homogénea. Para diferentes sustancias o sistemas, pues hay tablas ya de esas energías interfaciales o de esas energías libres de Gibbs y se podría calcular en algún momento pues el radio crítico de un núcleo. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? Creo que por el momento no, profe. Ok, muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces el día lunes. Profesor, yo quisiera preguntarle algo rápido. A ver si dime. Si no me equivoco, ¿no hay posibilidades de que podamos tener un laboratorio presencial la siguiente semana, profe? ¿Un laboratorio presencial? Sí, es con usted. Ok, para revisar el tema relacionado con solidificación, ¿te refieres? En la materia de cinética, Ah, ok. el martes. Ok. No lo habíamos considerado todavía, pero podríamos, me refiero a que por ahí les comenté que íbamos a ver lo del tema de cálculo de tensión superficial. Ahorita ando aquí en el TEC, déjame ver si tenemos esos dispositivos, esos tensiómetros para poder hacer un cálculo y les puedo comentar o confirmar más bien el fin de semana para que se puedan preparar el día martes. Muy bien, profe. Muchas gracias. Salí y qué bueno que me recuerdas. Ahorita checo ahí en fisicoquímica si tenemos estos tensiómetros. ¿Va? Va que va, profe. Órale pues. Nos vemos quienes toman análisis de falla. Ahorita entro. Denme 5 minutos. Bien. Sale pues. Ahorita nos vemos. Hola, Cuídense, profe. que estén bien. Bonito Bien. fin de semana a todos. Gracias, profe, igualmente. Cuídense. Adiós. Sale, profe. Gracias. Adiós, que estén bien.